la hipófisis. Y otro tema es hablar de lo que es la hormona antidiurética. ¿Ya? Saben ustedes que la hormona antidiurética es una hormona que se almacena en la neurohipófisis. ¿Ya? Entonces, la hormona antidiurética, o también llamada vasopresina, ADH, es la hormona que tiene como función hacer homeostasis de los líquidos. Entonces, retiene agua en todos los mamíferos, sean animales, hombres, humanos, perdón. Y bueno, y con la sed es un regulador de la osmolaridad, ¿ya? La presión y el volumen están regulados principalmente por los cambios de equilibrio en el sodio, que estos están mediados por la renina, angiotensina y aldosterona. Entonces, la importancia de la vasopresina, uno es también la regulación de la osmolaridad, en una contraposición con la regulación de la presión, lo cual va a ser reflejada por la sensibilidad a cambios de osmolaridad en contraposición con cambios de la presión y volumen. Entonces, eso significa que la osmolaridad, la presión, van a estar reguladas por esta hormona antidiurética. Ejemplo, en osmolaridad, si la osmolaridad es plasmática está elevada, lo que va a producirse con el regulador de la sed, lo que va a producir es que uno le diríamos consuma más líquido, ¿ya? Igual, si tiene una presión baja, va a evitar que haya una diuresis y se mantenga los líquidos para mantener la presión. Entonces, les menciono. Doctorita, Se disculpa, sintetiza. lo escucho bien. Doctorita, no se le está escuchando bien. Por los hasta la zona de la neurohipófisis, ¿no? Donde se almacena la vasopresina. Entonces, nuevamente les menciono, dime, Doctorita, ¿podría volver a repetir, por favor? No se le ha escuchado bien. ¿cuál es esta parte? Sí, doctorita. Ya. Entonces, se sintetiza la vasopresina en el núcleo paraventricular y en el núcleo supraóptico y son almacenados en la neurohipófisis, ¿ya? Los núcleos paraventriculares y los núcleos supraópticos están en el hipotálamo. Y esta es la neurohipófisis, que está más bonita, ¿no? Chin, 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 para que ustedes la vean más bonita. Entonces, la vasopresina participa en la regulación del volumen, la presión, y esto va a regularse de acuerdo a varias estructuras. Uno son los receptores B1 que hay en los vasos sanguíneos, y estos receptores van a ser los encargados de causar contracción del músculo liso para aumentar la presión arterial y de manera secundaria reducir lo que es el volumen intravascular. Entonces, ahí actúan estos receptores. Dos, también la ADH va a regular la presión, el volumen, por medio de los receptores B2. Estos B2 son receptores que van a estimular los factores antihemofílico y el de von Willebrand. Y también actúa la vasopresina en unos receptores, el receptor B3 de tipo 3, sobre las células de la parte anterior de la hipófisis que van a estimular la ACTH. Entonces, en la parte posterior, sabemos de la hipófisis no es una glándula, no sintetiza, sino almacena. Ahí van a terminar los axones distales de las neuronas magnocelulares hipotalámicas, de las células de los núcleos, de estos núcleos que les mostré, los núcleos supraópticos y paraventriculares, ¿no?
los cuerpos celulares de estas neuronas, como están ubicados en los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo. Entonces, dentro de lo que es la anatomía de la síntesis y la liberación de la hormona, eh, los reguladores fisiológicos de la presión osmótica, de la presión y del volumen van a ser los vasoreceptores. Estos vasoreceptores, como ustedes saben, están ubicados en diferentes sitios anatómicos del cuerpo. Entonces, y también tenemos los osmoreceptores. Los osmoreceptores van a ser aquellos que regulan o controlan la sed y van a controlar esto, lo que es la osmolaridad. Y esto también nos va a darnos con la vasopresina. Regulación, la vasopresina va a ser quien va a regular, ¿ya? Lo otro es que el aumento de la osmolaridad va a estimular que estos osmoreceptores envía una señal positiva para estimular la sed, ¿no? Y la liberación de vasopresina. Y es lógico, pues, si hay un incremento de osmolaridad, significa que hay más sodio. Al haber más sodio, estimula la sed. ¿Para qué? Para que el individuo baje ese sodio y toma mucho más líquido. Y también para liberar vasopresina. Cuando nosotros liberamos vasopresina, evita que se, digamos, que hay una diuresis y luego lo contrario, va a evitar que haya esta habiendo más líquido. Por eso va a controlar o va a hacer proporcional lo que es la osmolaridad plasmática. Y la regulación del volumen o de la presión, como les mencioné, van a estar regulados por receptores que están en el tórax. Estos receptores son los vasoreceptores. ¿Y qué vasoreceptores tenemos? Tenemos vasoreceptores de de la presión alta en el seno carotidio, en el arco aórtico, receptores de presión y volumen bajos que están en las aurículas y el sistema venoso pulmonar. Entonces, de acuerdo a estos vasoreceptores, vamos a tener, ¿no? Digamos, una disminución o un aumento del volumen plasmático. Entonces, cuando hay una deficiencia de esta hormona, vamos a tener lo que se llama diabetes insípida. Entonces, en la diabetes insípida, las causas van a ser varias. Va a ser por una lesión a nivel de la cabeza, va a ser por un tumor en la pituitaria que pueda lesionar la hipófisis, la neurohipófisis exactamente, o una craniotomía, ¿no? Pacientes que tengan cirugía de un un micro o macroadenoma hipofisiario. Entonces, la glándula de la hipófisis, exactamente la neurohipófisis, va a ser la que va a liberar ADH. Entonces, cuando uno libera ADH, va a actuar a nivel del riñón, de los receptores. Entonces, vamos a ir a la entrada o salida de líquido, un aumento o disminución de diuresis, ¿ya? Entonces, para esto vamos a necesitar conocer varias cosas. Vamos a tener que conocer a los pacientes, están hospitalizados los pacientes, los cuidados de enfermería, cómo son los fluidos monitorear fluidos, el reemplazo de fluidos, si hay algún estatus neurológico, cómo están los signos vitales, cómo están las mucosas, ¿ya? Y en algunos casos en la diabetes insípida podemos tener taquicardia, presión baja, podemos tener hipovolemia, osmolaridad, un volumen urinario mayor a 20 litros. ¿Ya? ¿Ustedes cuántos litros orinan al día? Bueno, máximo será 3. Pero estos pacientes con diabetes insípida orinan 20 litros y eso es como si fuese algo normal para ellos, ¿no? Entonces, la diabetes insípida es la excreción de un gran volumen de orina, a lo que conocemos con diabetes. Entonces, no decimos nosotros mellitus, porque saben que la orina, cuando hay la diabetes mellitus no controlada, está dulce. ¿Ya? Y esta orina es hipertónica, es bien diluida, porque está tomando el paciente mucho líquido, es sin sabor. Ustedes, algunos que les gusta probar la orina, prueba blanco en la orina sin color y no tiene ningún sabor. Y los pacientes se presentan con algunos pacientes con polaquiuria. Entonces, hay que descartar otras causas de polaquiuria.
hay que tomar lo que es la diuresis osmótica, pero hay que ver también que no esté relacionado con una diabetes tipo 2, ¿ya? Ustedes saben que en una diabetes tipo 2 hay poliuria, polidipsia, polifagia. En una diabetes insípida es lo que mueve más, lo que dice más es la sed. Hay mucha más sed. O el paciente que ha tenido una enfermedad renal intrínseca, ¿no? La micción frecuente y sin un aumento del volumen urinario sugiere una anormalidad urológica. Es decir, orina cada rato, pero el volumen de orina es el mismo. No hay un aumento de volumen. Y la mayoría de los pacientes tolera la polaquiuras sin quejarse hasta que digamos, ya empiezan, que el paciente tenga más de 4 litros al día. Entonces, la polaquiura, cuando nosotros vemos que ya está diluida, podemos pensar que puede ser por varios mecanismos fisiopatológicos. Uno puede ser porque hay una ingestión primaria de líquido excesivo. Lo otro es porque hay una síntesis y secreción anormalmente disminuidas de la vasopresina. Otro, pues, por un metabolismo aumentado de la vasopresina o por un decremento de la respuesta del órgano final, ¿no? A la vasopresina. Entonces, cuando nosotros hablamos de ingestión de líquidos en exceso, es cuando estos pacientes se toman pues, más de 4 litros al día y eso se considera como una polidipsia primaria. Y estos pacientes se caracterizan también por tomar grandes cantidades de líquido. eh, y esto puede llegar, digamos, hasta 18 litros. Podría, ¿no? El volumen de orina podría llegar a 18 litros por día. Eso es mucho. Ustedes a la justa pues tomarán cuántos litros de agua. Y eso, obligándoles tomarán 1 litro. Pero estos pacientes toman 18 litros de agua. ¿Ya? Y bueno, se puede pensar que puede haber un proceso patológico, que puede ser a nivel del hipotálamo, que pueda causar una diabetes insípida, pero es rarísima. Generalmente, estas diabetes insípidas son por causas genéticas. Otra causa que tenemos de una ingestión de excesivo y excreción anormal de orina se considera como una polidipsia primaria, y polidipsia primaria la hemos visto, o ustedes la han visto en pacientes psiquiátricos, ¿verdad? Que ingieren agua o grandes cantidades de agua y también tienen una micción excesiva. Pero a comparación de una paciente con diabetes insípida, este paciente puede tener algún comportamiento psiquiátrico que esté mal, ¿no? La conducta de un paciente psiquiátrico. Entonces, esto se le llama, ¿cómo se le llama cuando con los pacientes? Ah, ya, se le llama potomanía, ¿ya? En este caso, el volumen va a ser grande de la orina, que va a pasar por el túbulo colector. Saben que el túbulo colector está a nivel renal. Y en este caso, en estos pacientes, por el lavado de la urea de la médula interna, se reduce la osmolaridad de esta última. Y por lo cual puede haber una supresión crónica de liberación de vasopresina y falta la acción de la última sobre el conducto colector renal. ¿Ya? Bueno, también podemos tener una polidipsia primaria cuando hay un procedimiento quirúrgico, o puede ser momentos de estrés, ¿ya? Lo cual, digamos, ahí tenemos en cirugías. Otra causa son las síntesis y secreción anormales de vasopresina. Eso va a ir más ya a lo que es la hormona. Entonces, vamos a ver que estos pacientes, ya sabemos que con diabetes insípida se quejan de poliuria, que orinan a cada rato y en grandes cantidades. Y bueno, cuando nosotros decimos poliuria, nos basamos más en la concentración de orina. Perdón, es en el volumen de la orina. Eso es poliuria, no en la concentración, porque a veces en la concentración es menos, ¿no? Es más, hay veces está oscurito orinando, ¿quién sabe en tu orina? No, es porque toma poco líquido, nos basamos más en el volumen de la orina. Entonces, cuando hay una secreción disminuida o nula de vasopresina,
Sabemos que ya no se va a secretarse vasopresina, por lo cual va a haber, ¿no? La eliminación va a haber una diuresis aumentada, por lo cual va a haber una sed porque este paciente va a tener labios secos. Otra causa de diabetes insípida es cuando es a nivel genético, una anormalidad genética de neuronas neurohipofisiarias, y este generalmente es una diabetes insípida familiar hipotalámica, que puede decir que pueden dos, tres hijos estos pacientes. Y lo otro es, perdón chicos, otro es la mutación que va a ser en la secuencia del ADN, sobre todo en la región de la neurofisina o del péptido. Y estas pues son genes precursores de la vasopresina, ¿ya? Bueno, en esto de lo que son las anormalidades genéticas, también se ha visto varios síndromes que están relacionados con la diabetes insípida. Por ejemplo, tenemos el síndrome de Wolfram, que es ha sido un médico que le ha dado nombre, ¿no? Wolfram. ¿Y esto por qué? Porque tiene la combinación de varias patologías. Tiene la combinación de una diabetes insípida, de una diabetes tipo 2, ceguera de un ojo, puede haber artritis, puede haber sordera. Entonces, esa es otra causa, ¿no? Un ratito, chicos, un ratito. Ya. Otras causas de una diabetes insípida son cuando hay lesiones patológicas a nivel de las neuronas hipofisiarias, como en otras enfermedades que hemos hablado, cuando hay alguna lesión a nivel de una glándula, puede producir una hipofunción, ¿no? Entonces, en este caso puede ser tumores a nivel de tumores o enfermedades malignas hematológicas, ¿no? Un tumor sólida que es más común como en el craneofaringioma, un tumor que puede estar a nivel de la hipófisis. Otro tumor son los meningiomas supracelares o el pinealoma, y estos están relacionados muchas veces con la pubertad precoz y van a llevar a una diabetes insípida, ¿no? Y las enfermedades metastásicas que vayan a la hipófisis o vayan al hipotálamo, estas metástasis pueden ser cáncer de mama o pulmonar, y muchas veces, digamos, puedan producir una diabetes insípida. Lo otro que puede causar es un diabetes insípida, pues sería en esta ocasión una transitoria, son las intervenciones quirúrgicas, ¿no? O traumatismos a nivel de la hipófisis, donde se puedan traumatizar o se puedan lesionar los terminales de los axones, evitando que, digamos, vaya a almacenar a la neurohipófisis, ¿no? Por lo cual no hay, como no se almacena, no hay hormona antidiurética. Por lo tanto, hay una poliuria. En este caso, en caso de la cirugía, más nos referimos a lo que son los adenomas hipofisiarios, a ver a una diuresis aumentada, una poliuria por la cirugía. Generalmente las poliurias son transitorias, no son definitivas. Pero si en el momento de nosotros de hacer la cirugía lesionamos este haz o secciona, entonces van a quedar con una diabetes insípida permanente. ¿Ya? Y en algunos casos tenemos que esperar unos 5 a 10 días para ver si esta diabetes insípida va a ser transitoria definitiva. Entonces tenemos, les digo, en cirugías, esta es la orina, la cantidad de orina, y esto es los días de operación de la cirugía, ¿no? Entonces se menciona que hay una fase, una respuesta trifásica, que dice que tiene tres fases. Uno, que al inicio, como habíamos dicho, había una lesión de los axones. Entonces lo que puede pasar es un incremento, va a incrementar la cantidad de volumen de orina,
y va a estar esto generalmente hasta el quinto, sexto día, ¿ya? Esto ya, como les he mencionado, es porque hay una falta de liberación de la vasopresina, porque puede haber una sección o puede haber por la manipulación una falta, digamos, ¿no? de liberación de la vasopresina o que llegue esta vasopresina a la hipófisis. Y durante ese tiempo, que digamos, cuando hay un incremento de la diuresis, podemos estar dando medicación, ¿no? Lo otro es que hay una fase antidiurética. Esta fase antidiurética es, después de la cirugía lo que va a pasar, en algunos casos, puede haber un escape de vasopresina y desde las neuronas cortadas y vayan, ¿no? Hacia el neurohipófisis para su liberación, por lo cual el volumen urinario baja. Y en una tercera fase, digamos, para ver si es permanente o transitoria. Si es permanente, tendría que volver, no, si es transitoria, tendría que volver a los valores normales de orina. Sin embargo, si ya nosotros vemos que el ADH igual está, no hay ADH, lo que va a pasar es una poliuria, por lo cual va a quedar permanente con esa diabetes insípida. Otras enfermedades son las enfermedades infiltrativas, como una enfermedad granulomatosa, una histiocytosis de células de Langerhans. Ya sabemos que la diabetes insípida parte de la afección del hipotálamo y bueno, también va a estar relacionado con algunas anormalidades en la cabeza o en huesos craneales, ¿no? O la mucosa oral o el cerebro. También puede tener manifestaciones a nivel sistémico, hueso o piel. Y en caso de la granulomatosis de Wegener y la sarcoidosis también puede haber, ¿no? Diferentes tipos de diabetes insípida que pueden ser parte de lo que es la enfermedad del sistema nervioso central. Otra enfermedad es la infundibulohipofisitis linfocítica. Entonces, también es una causa de diabetes insípida. Generalmente para llegar a este diagnóstico es muy difícil y en algunos casos ya nosotros las denominamos idiopáticas, ¿ya? Porque en sí no sabemos cómo o no había una causa específica que nos decían por qué se producía una diabetes insípida por esta infundibulohipofisitis, ¿no? Entonces, en estos casos, cómo puede ser el diagnóstico? Bueno, en algunas radiografías puede haber, ¿no? Un agrandamiento del tallo hipoficiario y como evidencia de una invasión linfocítica, ¿no? Puede haber resolución de la respuesta autoinmunitaria, que también es por eso generalmente es, con el tiempo y el tallo puede regresar a su tamaño normal, ¿no? Eh, Cuando hay lesiones cerebrales, muerte cerebral o anoxia cerebral, entonces estos pacientes que están en muerte cerebral eh, generalmente van a desarrollar, en algunos casos pueden desarrollar una poliuria. Entonces, esto es parte, digamos, de algo que está comprometiendo el sistema nervioso central. ¿Ya? Es por eso que en los pacientes que van a hacer donación de órganos se tiene que mantener un equilibrio entre los electrolitos y agua, porque si van a hacer, digamos, ustedes saben que la, a ver, estoy confundiendo. Se sabe cuando no hay un adecuado, no hay un equilibrio electrolítico o con el agua, puede, digamos, alterar alguna función del órgano. Entonces, si nosotros queremos eh, donar, tenemos que mantener en homeostasis esto, ¿no? En algunos casos también se ha visto que como causas de diabetes insípida, pero transitoria, que se ha visto que había un aumento del metabolismo en el embarazo, ¿ya? Perdón, un aumento de la vasopresina en el embarazo, por lo cual produciría una diabetes insípida, pero de manera transitoria, solamente durante el embarazo. Y es por eso que se menciona que durante el embarazo
el agua corporal, bueno, se incrementa de 7 a 8 litros, ¿no? Esto se va a producirse porque hay una vasodilatación profunda. Ustedes saben, cuando hay una vasodilatación y aumento más de líquido, ¿no? Eh, Esta diabetes insípida durante el embarazo es normal. eh, la vasopresina va a aumentar, pero y va a disminuir también alrededor, digamos, cuando va a terminar el parto, ¿no? No significa que la paciente va a tener más diabetes insípida de por vida. Otra causa de diabetes insípida, esto va a ser de acuerdo a la respuesta del órgano terminal. Ustedes saben que la vasopresina va a actuar también a nivel de los tubos del riñón y sobre todo de los túbulos colectores, donde se reabsorbe o se excreta agua. Entonces vamos a tener diferentes tipos de diabetes insípida, y en este caso ya la diabetes insípida nefrogénica, ya porque hemos visto central y ahora nos toca ver las que decimos que son de tipo nefrogénica. ¿Ya? Entonces, en este caso hay una diabetes insípida nefrogénica que es congénita, es decir, que el niño nace con esta patología. Y las dos causas principales va a ser por mutaciones ligadas, en este caso, hay una mutación recesiva ligada al cromosoma X del receptor B2. Habíamos iniciado al inicio, habíamos hablado de este receptor B2, que en el 90 de los casos, 90% de los casos sería la causa de una diabetes insípida nefrogénica, ¿no? Congénita. Y también se refiere que hay una mutación autosómica recesiva en los canales de la acuaporina 2, ¿no? También que es en las acuaporinas, ustedes saben que es son conductos para el intercambio de agua, ¿no? Ambos trastornos eh, eh, van a producir diabetes insípida nefrogénica. Sin embargo, el ligado al cromosoma X se va a producirse en varones o va a ocurrir en varones, mientras que las mutaciones en el gen de la coapolina 2 más sucede tanto en mujeres como en varones, ¿ya? Todo esto es parte genética, ¿no? Aquellos pacientes que son portadores de la normalidad del receptor B2 ligado al cromosoma X, por lo general, digamos, tienen alguna enfermedad clínica. Perdón, no tienen la enfermedad clínica, pero sí son portadores, ¿no? De de este gen, aquellos cuando son heterocigotos y cuando son que haya mutaciones a nivel de la coapolina 2. Las diabetes insípidas debidas a, digamos, alguna mutación de la acuopolina 2 se va a generar, se va a producir eso más cuando el niño va a recibir un gen mutado, ¿no? De cada padre. Entonces, cuando nosotros vemos diabetes insípidas congénitas, muchas veces preguntamos, o el genetista lo que hace es buscar, digamos, hay una relación. Ustedes saben, y lo han escuchado, ¿no? Que a veces podemos tener genes recesivos y por eso que, digamos, que se casa un primo con una prima lejana, puede haber esto, ¿no? Entonces, si son familia, pueden tener genes recesivos o pueden ser portadores y al final el hijo puede tener la enfermedad, se puede manifestar la enfermedad, ¿no? Y todos tenemos la diabetes insípida nefrogénica adquirida. Esto se refiere cuando hay una lesión a nivel de riñón que nos pueda producir una poliuria, ¿no? Y generalmente esto se va a producirse porque hay una hiperosmolaridad en la médula interna, donde se concentra lo que es, perdón, perdón, me estoy equivocando. En la médula interna es donde se va a poder o no concentrar lo que es la orina. Entonces, si nosotros vamos a tener, cuando decimos adquiridas, hay una lesión a nivel de la estructura del riñón, esto puede ser por varias cosas, ¿no? Uno puede ser por enfermedades a nivel que comprometan anatomía del riñón, o, por ejemplo, las nefropatías poliquísticas, otros cuando hay infartos renales, otro es cuando hay anemias de células falciformes, ¿ya? O también pueden darnos algunas infecciones como una de las pielonefritis, ¿no?
Es por eso que algunas veces en pielonefritis hay un aumento hay una poliuria en algunos casos. Lo otro que también nos pueda producir, digamos, una diabetes insípida nefrogénica adquirida, puede ser el uso, ¿no?, de fármacos que son nefrotóxicos. Por ejemplo, los que son los contrastes, aquellos pacientes que van a utilizar el litio lo sabemos que lo utilizan en pacientes con trastornos bipolares, carbonato de litio, o también en algunos casos se ven pacientes con hipertiroidismo, ¿no? Cuando hay una neutropenia. Entonces tenemos que tener todo eso en cuenta para hacer un diagnóstico. Y justo hoy día, con sus compañeros de la práctica, se ha visto un paciente, ¿no?, que tiene una hipernatremia severa, pero que no vemos o no llegamos a un diagnóstico todavía. ¿Cuál es la causa de esa hipernatremia? Pero pensamos una diabetes insípida, ¿no? Porque este paciente orina entre 5 a 6 litros diarios. Pero tenemos que hacer más la investigación para llegar al diagnóstico, ¿ya? Lo que hacemos para uno, la clínica es en el paciente y lo otro son los exámenes laboratoriales para llegar al diagnóstico. Si bien es cierto que nosotros cuando tengamos ya un paciente que tenga sed y que tenga una poliuria, podemos sospechar en esto, pero hay que sospechar el por qué, ¿ya? ¿Cuál es la causa? Porque les mencioné que una de esas causas puede ser la parte psiquiátrica, ¿no? Cuando hay una polidipsia primaria, que toma, por lo que les decía, ¿no?, que es la potomanía. Y la orina, para decir que tiene una poliuria, se tiene que medir en 24 horas, no es 4 horas, 5 horas, no. Y tampoco acá están por los pacientes que toman, o los chicos que toman alcohol en cantidades industriales. Recuerdan que el alcohol es un antidiurético. Un diurético, no perdón, un diurético. Entonces, lo que se hace para recolectar la orina, y ustedes también van a ver cuando hagan su internada en un hospital, recolectamos la orina en una botella o en un recipiente que esté limpio, y cada vez que orine el paciente se recolecta la orina en ese recipiente y luego al final de las 24 horas se cuantifica, ¿no? Eh, Eso nos decía. Y hay varias pruebas. Una de las pruebas y una prueba hemodinámica es la prueba de deshidratación. Como su nombre lo dice, deshidratamos al paciente, pero no es que le vamos a sacar todo el agua, sino de otra manera. Recuerden, con los pacientes con diabetes insípida toman agua y también tienen una poliuria. ¿Por qué? Por una deficiencia de vasopresina. Entonces, si no hay vasopresina, este paciente va a orinar, va a orinar, va a orinar. Por lo cual, si hay una diuresis, va a tener sed, sed, sed. Entonces, es un círculo vicioso, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer en estos pacientes, uno es, después ya de descartar que sea una poliuria por una causa psiquiátrica o que sea una diabetes mellitus, porque también puede ser los pacientes que ya sabemos con diabetes mellitus tienen poliuria, polidipsia, ¿ya? Entonces vamos a hacer la prueba de deshidratación. Esta prueba de deshidratación la hacemos más, es en adultos, en niños, en bebitos, no se hace, más en adultos. Y estos pacientes, cuando se les va a hacer la prueba de deshidratación, generalmente lo hacemos en pacientes hospitalizados y con monitoreo, ¿no? En niños, y a veces ni el pediatra lo hace, pero... Y en lactantes no se debe realizar esta prueba, ¿no? Es mejor pedirle los valores de vasopresina. Entonces, la prueba de deshidratación se hace con personal médico y con personal de enfermería. Entonces, lo que hacemos primero, vamos a pesar al paciente antes de la prueba y después de la prueba. Luego, antes de la prueba, se va a medir el sodio sérico y la osmolaridad plasmática. Estos pacientes deben estar en ayuno y no deben tomar ningún tipo de líquido, ¿ya? Entonces, lo que hacemos, ya hemos dicho, los pesamos, medimos la concentración de sodio. La concentración de sodio lo podemos medir por electrolitos o por AGA, ¿ya? AGA y electrolitos que se tiene. Y la osmolaridad plasmática también el AGA nos da. Pues si queremos medir, medimos también.
Entonces, este paciente, lo hemos pesado, va a tener la restricción de la toma de líquidos. Entonces, como ya no va a tomar líquido, este paciente va a tener sed. No le dejamos tomar nada de líquidos. Y como sabe, ahorita vamos a explicar un dibujito. Y como no hay hormona ADH, va a seguir orinando, va a seguir orinando. La poliuria va a seguir, pese a que no va a tener que tomar agua, porque no va a tomar nada, pues. Entonces vamos a ir las mucosas secas. Por cada litro que el paciente tome agua, tenemos que pesarlo. ¿Por qué? Porque se supone que va a tener una poliuria, entonces va a estar bajando de peso. Esto nos va a servirnos para más luego saber si vamos a detener o no vamos a detener la prueba, porque no lo va a tener 24 horas, no. Entonces, cuando ya tengamos dos mediciones de osmolalidad urinaria que van a diferir entre ellos por lo menos en un 10% y el peso del paciente ha perdido un 2%, entonces en este caso vamos a terminar la prueba y vamos a terminar la prueba midiendo nuevamente o cuantificando nuevamente un sodio sérico, una osmolaridad plasmática y podemos en este caso pedirle también para cuantificar lo que es la vasopresina plasmática. Entonces, cuando nos referimos a esto, la osmolaridad urinaria, también pedimos osmolaridad urinaria al inicio de la prueba y sabemos que cuando sospechamos de una diabetes insípida, va a haber una diferencia del 10% entre ambas pruebas, ¿ya? Y el paciente había perdido un 2% de su peso. Entonces, cuando estamos en esos valores, vamos a suspender la prueba de la deshidratación y vamos a darle a este paciente por vía parenteral o por vía intranasal, vamos a darle desmopresina. La desmopresina es un análogo de la hormona de la vasopresina. Y dando este medicamento, que es la vasopresina, vamos a ver todavía cómo va la orina y vamos a solicitar nuevamente electrolitos sódicos, perdón, electrolitos séricos y vamos a medir la cantidad de volumen urinario, ¿no? Bueno, acá es de 2 a 3% del pH que se suspende cuando está 2-3%. Y bueno, si el paciente ya está deshidratado, está como cosas secas y hay una hiperosmolaridad plasmática y la orina ya se está diluyendo, eh, no vamos a necesitar seguir más con esto. Entonces, para que me entiendan toda la chanfaina que he hablado, vamos a hacer en este dibujito, ¿ya? Este dibujito va a hacer que ustedes me entiendan, porque lo que les hablo, generalmente todo como les he dicho, estoy con pizarra lo hago. Ya, entonces, mi celular, qué cosa quiero. Un momento, chicos. Ya. Entonces, la prueba de deshidratación, les he dicho, es quitar que el paciente tome agua. ¿Ya? Porque con una diabetes insípida el paciente tiene sed, 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 sed. Y vamos a ver la osmolaridad urinaria. La osmolaridad urinaria me ayuda para vemos si está concentrada o no está concentrada una orina, ¿ya? Vamos a tener diferentes tipos de diabetes insípida. Hay una diabetes insípida central parcial, es decir, que hay un escaso todavía de vasopresina. Hay una diabetes insípida central completa, que no hay nada de vasopresina. Hay la diabetes insípida nefrogénica, hay la polidipsia primaria y un paciente normal. ¿Ya? En un paciente con diabetes insípida, generalmente no concentra la orina. ¿Por qué? Porque está tomando agua, que toma agua, que toma agua. Entonces, ya, son las horas de privación de agua, entonces vamos a empezar con lo que es normal, ¿ya? Lo normal es que, digamos, cuando nosotros quitamos agua a un paciente, la orina
va pasando las horas y nosotros quitamos el agua, entonces un paciente va a estar concentrando la orina, va a tener mayor concentración de orina. Entonces, cuando nosotros vamos a darle la desmopresina, que es un análogo de la vasopresina, digamos lo que le falta, entonces no va a pasar nada. ¿Por qué no va a concentrar nada? Va a seguir igual, porque al paciente no le falta, digamos, la vasopresina. ¿Ya? En un paciente con una diabetes insípida, perdón, con una polidipsia primaria, es decir, que sea de causa psiquiátrica, entonces nosotros lo que vamos a hacer en la prueba de privación de agua, le quitamos el agua al paciente porque está tomando mucho. Entonces, al inicio, el paciente, bueno, va a estar concentrando un poquito la orina, paso más las horas y sigue concentrando el paciente la orina, sigue concentrando, le quitamos la desmopresina, perdón, le damos la desmopresina y el paciente, digamos, la concentración de orina la va a tener igual. No va a haber ni aumento ni disminución con el transcurso de las horas anteriores. Sin embargo, en un paciente con una diabetes insípida completa central, el paciente está tomando, bueno, le hemos quitado el agua, es los puntitos. Pasa las horas y el paciente no concentra orina. ¿Por qué? Porque no tiene la hormona antidiurética, pues. Entonces pasan las horas y ha pasado ya un 3%, ¿no? Ha disminuido a estas 10 horas, ha perdido 3% del peso, o hay una diferencia del 2% en las orinas, entonces no vamos a suspender la prueba acá y vamos a darle la desmopresina. Entonces, lo que hace, si le falta desmopresina y nosotros le damos desmopresina, ¿qué va a haber? Va a concentrar la orina. ¿Ya? Porque el paciente ya no va a orinar pues mucho, ya no va a orinar mucho, entonces por lo cual se va a concentrar la orina, ¿ya? Llega una diabetes insípida nefrogénica, no parcial. Entonces al paciente, recuerden que en la parcial hay un poquitito todavía de vasopresina. Entonces hacemos la prueba de deshidratación, el paciente llega a concentrar la orina en el transcurso de las horas. ¿Por qué? Porque todavía tiene un poquito de hormona antidiurética. Entonces, cuando nosotros le vamos a darle desmopresina, cuando ya perdí más del 3%, cuando es en un 3% o hay una hipernatremia, entonces le damos la desmopresina y concentra, ¿ya? Sin embargo, en un paciente con una diabetes insípida nefrogénica, el paciente se le prohíbe el agua, el paciente sigue orinando, sigue deshidratándose. Sin embargo, como si es a nivel de los receptores en los vedos, como habíamos mencionado, perdón, en las acuaporinas, como habíamos mencionado, si la lesión es ahí, el paciente imposible que concentre. ¿Por qué? Porque la lesión, digamos, la desmopresina no va a hacer nada. La lesión es a nivel tubular, perdón, de estos receptores, entonces no va a concentrar. Entonces, con estos resultados nosotros podemos saber si es o no es una diabetes insípida. ¿Ya? Muy independiente de la prueba que hagamos y que hagamos el ADH, vasopresina creatinina, para saber cuál es la causa, digamos, de la diabetes insípida, vamos a pedir el estudio de imagen. Y generalmente nosotros vamos a pedir la resonancia magnética, ¿ya? De la hipófisis. Y bueno, si no sabemos en la hipófisis no lo podemos encontrar, podemos pedir hipotálamo. Entonces, bueno, lo que vamos a pedir son las resonancias y bueno, vamos a ver lo que son las imágenes en T1 sobre todo, y lo que nos va a mencionar que vamos a tener en la resonancia y nos va a llevar al diagnóstico de una diabetes insípida, es que se va a evidenciarse una mancha brillante, donde era la neurohipófisis, ¿ya? Si nosotros vamos a tener, si no hay esa mancha brillante, entonces vamos a dar el diagnóstico de una diabetes insípida. Ejemplo, vean. Este es una imagen de la neurohipófisis. Esta, a ver, en un rato. Ya. ¿Ustedes ven esto? ¿Esto ven?
Este es un adenoma, ¿ya? Ya que está donde está la hipófisis. Entonces, en un paciente que tenga esta manchita amarilla, perdón, blanca o brillante, es la hormona vasopresina. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente, nos fijamos en esta manchita para ver si tiene o no tiene la hormona antidiurética. Si no tiene, va a ser así, no hay la manchita. Y por lo cual este paciente podemos hacer el diagnóstico de una diabetes insípida. Para eso pedimos nosotros la resonancia. Y también para ver si hay un adenoma o hay algún tumor, metástasis que esté comprimiendo la hipófisis, ¿no? Bueno, el tratamiento, al igual que en otras deficiencias hormonales, si le falta hormona vasopresina, ¿qué hacemos? Le damos vasopresina. ¿Y cuál es esa hormona? Lo que les mencioné, la desmopresina, ¿no? Y esto lo podemos dar de manera oral y podemos dar de manera endovenosa o de manera intranasal. Oral no hay en Perú, endovenoso hay, pero lo utilizamos en pacientes con UCI después de cirugías de la hipófisis. Y lo que tenemos es la intranasal, ¿no? Entonces, la desmopresina viene en tabletas para que sepan de 0,1 a 0,2 miligramos, que son 100 o 200 microgramos. En soluciones intranasales tenemos de 100 miligramos. En parentela tenemos de 4 miligramos, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a dar, al igual que, digamos, en otras enfermedades endocrinológicas, titulando. ¿A qué me refiero con titulando? Es decir, que vamos a dar la solución intranasal, porque tenemos intranasal en este caso, de acuerdo a la concentración de la orina, de acuerdo a los electrolitos y de acuerdo al volumen urinario, ¿ya? Eh, Dirán, ¿por qué electrolitos? Porque si un paciente tiene, a un inicio los pacientes no van a, van a tener una hiponatremia dilucional por la cantidad, pero no, lo que nosotros queremos es que pacientes tengan un sodio adecuado. Entonces, si nosotros vamos a dar la vasopresina, algunos pacientes pueden concentrar más o pueden tener más hipernatremia, por lo cual vamos a bajar la cantidad de sodio, ¿no? Eh, Y el volumen, tenemos que ver, ¿no? Un volumen, una persona, de acuerdo a la cantidad de líquido, va a orinar. ¿Qué toma? Va a orinar. Entonces podemos ver que tiene un paciente 2, 3 litros. Generalmente se empieza con una dosis, con un puff intranasal de vasopresina. Entonces vemos el paciente que orinaba 8 litros y con un puff me está orinando 6. ¿Es normal 6? No, entonces le aumento un puff en la mañana y en la noche. Si veo que con esos dos puffs ya el paciente está orinando 2, 3 litros, me quedo con esa dosis y esa sería su dosis, ¿ya? Es carita, este frasquito, sí son frasquitos chiquititos que son para aplicación intranasal, cada frasquito tiene 400 soles. Y cada frasquito, de acuerdo a la dosis, te puede durar un mes, mes y medio. Otros medicamentos que se puede utilizar para la diabetes insípida es la colpropamina, la carbamazepina. Y la otra, la carbamazepina, pues sí es para convulsiones, sí, pero también tienen esta función. El cofibrato, la indometacina también, pero no son de primera línea, ¿no? Generalmente en algunos casos podemos dar cuando no tenga el paciente, pero lo ideal es darle la desmopresina, ¿no? Uy, se colgó. Se colgó mi máquina. ¿Pues me escuchan? Sí, doctora. Ahí, pues que no me escuchan. Ay, no puede ser. ¿Qué tiene que ver acá Ucrania? Bueno, ya sabemos, ¿cierto? Que la guerra. Ay, ¿dónde estamos? ¿Qué tiene mi máquina? Entonces, eso es diabetes insípida. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda?
No hay dudas. Entonces, no habiendo dudas, nos vemos al próximo martes. Muy bien, doctorita, muchas gracias. Ya, pequeños. Gracias, pero Chao, pequeños.